Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Norville, diácono de esta iglesia, y ahora voy a dar esta clase. Estamos con un seminario, estamos con una enseñanza que es acerca del evangelismo. Muy interesante, la vamos llevando ya varias semanas, ya vamos llevando varios temas, y la semana pasada estuvimos jugando realmente un poco, ¿no? Un juego que nos trajo el pastor, estuvimos jugando. A mí me resultó divertido, pero también a la vez desafiante, porque era predicarle a alguien basado en las respuestas que él tenía ya hechas. Algunas eran positivas, pero muchas de ellas eran negativas, y te ponían en un momento en que quedabas, ¿y ahora qué digo? Ante esta respuesta o ante este comentario que me ha hecho. Entonces, hay mucha oración, mucha paciencia y sobre todo preparación, que es lo que necesitamos. Pero yo le he dicho al pastor, a ver si este juego lo jugamos más seguido en casas, cuando nos reunimos, porque es desafiante realmente, ¿no? A veces pensamos que predicar es fácil y simplemente decirle a alguien algo y ya está, pero no es eso solo. Hay muchas cosas más en juego, así que yo voy a pediros que inclinen el rostro y vamos a orar para empezar. Santo Señor, Dios de misericordia, de verdad, gracias, muchas gracias, Señor, por este lindo día que nos has dado. No porque hay sol, no porque hay un buen clima y porque, bueno, podemos quitarnos las chaquetas y hay este calorcito que nos viene bien, y porque es un bonito día soleado, no, sino porque es el día del Señor, un día en el cual, Señor, nos congregamos, venimos, te adoramos, queremos estar con nuestros hermanos. Es un tiempo, Señor, en que el pueblo de Dios se reúne. Sí, todos los días te adoramos, Señor, nos acercamos a ti en oración, te buscamos a través de la palabra, pero ahora lo hacemos de una manera congregacional, y en este tiempo que tenemos de poder, Señor, aprender más de tu palabra, y especialmente de esta gran comisión que nos has encomendado, y de cómo poder realizarla, cómo hacerla, Señor, de una manera eficaz, de una manera más, sin que nos lleve a nosotros a algún tipo de desesperación o que quizá temor. No, Señor, tú nos has encomendado, y por amor a ti, Señor, queremos hacer todo esto porque tú nos lo has mandado y porque te amamos, Señor, y queremos que tu evangelio se extienda. Así que gracias por este tiempo que vamos a tener, gracias por lo que vendrá luego. Seguiremos adorándote y alabándote, y en este tiempo, Señor, dispón nuestros corazones para alabarte y glorificarte de todas las maneras posibles, Señor, porque tú buscas verdaderos adoradores. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te bendecimos ahora y siempre. Amén. Muy bien. Comencé hablando sobre el juego, y no sé si en esta semana hemos tenido quizá la oportunidad de hablar con alguien acerca del evangelio, y los que participamos en el juego, no sé si tuvimos la oportunidad o nos encontramos con algo muy parecido de lo que hicimos. Veo que la semana pasada no están todos los que estuvieron, y me supongo que, pero no sé si alguien ha tenido esta semana oportunidad de hablarle a alguien. ¿No? Sí. Sí. Bueno, sí, ocurre, porque también al chico que nosotros hemos hablado, el chico holandés, pues también oramos para que, a ver si se anima a venir, aunque él apenas habla español, pero él dijo que quería venir, ¿no? Y dice que tiene ese propósito, pero bueno, ahora, como está poco tiempo aquí, está con invitación y si sale por aquí por allá, pero bueno, seguimos orando y tenemos la oportunidad de poder hablarle el evangelio, ¿no? Bueno, pues en esta clase de hoy vamos a ver este es el título de la clase, ¿no? Cómo compartir el evangelio con familiares, amigos y compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué es nuestro entorno más cercano? La familia, las amistades y el trabajo, que es ineludible, y tenemos compañeros, y quizás hacemos cierta amistad con algunos de ellos si cabe en lo posible, ¿no? Bueno, pues muy bien, tenéis vuestras hojas allí, ¿no? Está dividida en dos partes, realmente, y cada parte pues tiene un número de cositas, ¿no? Si tienen sus lápices, sus bolis para que puedan rellenar, para que puedan escribir, pues lo vamos a ir haciendo, ¿no? Y como vemos allí nosotros, tenemos nuestro primer punto, ¿verdad?
Ese es el primer punto, que ustedes lo tienen allí. Dice, repaso, sé intencional y estratégico con tu vida, ¿no? Sabemos que, bueno, el Señor nos ha encomendado, tenemos que salir y hacer la obra del Señor, extendiendo el Evangelio, pero uno de estos, repasando un poco, viendo esto que ya se ha mencionado muchas veces, es el ser intencional y estratégico, especialmente con nuestra vida para poder impactar las otras vidas, ¿no? No debemos olvidar quiénes somos, ¿no? Jesús nos ha comisionado como para ser sus embajadores en esta tierra. Tenemos, vamos a ver, tenemos 2 de Corintios 5:20, si lo queréis buscar en vuestras Biblias, donde nos va a hablar de este asunto, ¿vale? Pues ahí le tenemos, ¿no? La palabra del Señor dice de esta manera: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el mensaje de reconciliación de Dios, ¿no? Que es el que nosotros tenemos que llevar a las personas que no conocen el Evangelio. Entonces, queda claro que nosotros somos los embajadores. Dios nos ha encomendado como embajadores de Cristo en esta tierra, ¿no? Por lo tanto, significa que, ¿qué es un embajador? Bueno, nosotros venimos de diferentes países y hemos venido a este país y aquí alguien nos representa, ¿verdad? De parte de nuestro país. ¿Y quién es esa persona? Un embajador. Representa a su gobierno delante de otro gobierno, ¿no? Muy bien. ¿Y ustedes saben cuáles las funciones de un embajador? ¿Alguna cosa? ¿Qué es lo que intenta mejorar? Bueno, en principio esa es la tarea del cónsul, pero el embajador en sí. Sí, es un representante, pero ¿qué representa? Pero él tiene que hacer algo. Ajá. Muy bien, él es la voz de su presidente, de su gobierno, que está representado en ese momento por el presidente, y el presidente es el que representa la voz realmente del pueblo, bueno, porque estamos en democracia, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la idea que lo nuestro no es una democracia, lo nuestro es un reino. Entonces, representante. Un embajador va a otro país para mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. ¿Qué significa? Que tiene que haber unas mejoras de orden económico, social y mucho más allá. El embajador se intenta mejorar esas relaciones bilaterales para que no solamente sean cordiales, sino que sean fructíferas, es decir, sacar ventaja, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a sacar ventaja de las personas. Lo único que queremos es que ellos tengan esa relación estrecha con Cristo. Mostrarles el verdadero rey. Traerles el mensaje de salvación. Es una mejora para ellos, más que nada. Como nosotros lo hemos recibido, como hemos recibido a Cristo, nuestra situación espiritual ha mejorado. Porque ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que estamos con Cristo Jesús, ¿no? Ahora, nosotros estamos en esa coyuntura de ser embajadores, de mejorar la relación de este hombre perdido con el de Dios. Nosotros no vamos a hacer nada, realmente el Espíritu Santo es el que va a trabajar. Pero nosotros somos un medio por el cual esa persona o personas van a escuchar el Evangelio, el mensaje de la salvación, ¿no? Entonces, como representantes del Señor que nos ha puesto en esta tierra para poder llevar este Evangelio, ¿no? Vamos a ver. Tenemos un subpunto allí que dice, dedícate a por el Evangelio. ¿Qué creen que tenemos que hacer? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? ¿Sí, pastor? Prepararnos. Ese es uno. Pero este es. Lo primero que hay que hacer es orar. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Entonces, nos dedicamos a orar por el evangelismo. Esa tarea en la cual estamos encomendados, que muchas veces pensamos, muchas iglesias piensan, o muchos creyentes piensan, que solamente la hace el evangelista, el que va a ir a predicar a otro lugar. ¿No? No, pero es una tarea de todos realmente. Entonces vamos a orar por el evangelismo en general, ¿no? Así que deberíamos orar a Dios. ¿Por qué creen que nosotros debemos orar a Dios?
¿Qué querían? ¿Lápiz? Fíjate en mi bolsillo delantero. El de adelante, el de afuera. Por ahí hay algo. Él cambia los corazones. Pero para qué, y nosotros somos los enviados, nosotros somos los embajadores, nosotros somos los que tenemos que ir. ¿Qué tiene que hacer? Hay que orar para que Dios nos siga utilizando, pero ¿qué tiene que poner en nosotros primero? Dice que el Señor andaba por Israel y veía, dice, exacto, veía a la gente y decía que eran como ovejas sin pastor. Lo ha dicho Marca, compasión. Que Dios ponga esa compasión por nosotros, en nosotros, por los que están perdidos. Necesitamos compasión. Pero también necesitamos no solamente la compasión. Siempre hablamos que nosotros tenemos que tener que ajá, que ponga compasión. Al poner compasión nosotros vamos a ir. Pero que Dios también nos dé la oportunidad, que abra las puertas, que nos dé esa oportunidad para compartir el Evangelio, ¿no? No solamente que nos dé poder en el Señor, no solamente que nos dé la oportunidad, sino también a la hora de abrir nuestra boca, ¿qué necesitamos? Valentía, ¿sí? Ese es uno de ellos, que nos dé valor, pero a la hora de hablar, ¿qué siempre decimos? Nosotros necesitamos. ¿Proverbios de qué habla? En general, ¿el libro de qué habla? Sabiduría. Que nos dé sabiduría sobre lo que vamos a decir. No hace caso. Ya no me hace caso. ¿Tú le puedes pasar John? Entonces, tenemos esas 4 cosas que hemos hablado. Que nos dé compasión por los perdidos, que nos dé esa oportunidad, que nos abra las puertas para poder hablar el Evangelio, que nos dé esa sabiduría. No vamos a ir en nuestras palabras, tienen que ser palabras del Señor. No vamos a predicar de nosotros, porque muchas veces lo que hacemos es contarle nuestras experiencias a la gente y no le hablamos el Evangelio, ¿no? Y que nos dé ese valor, esa valentía para hacerlo, ¿no? A veces no queremos hablarle al jefe, no queremos hablarle al amigo porque lo vamos a perder o lo que sea, ¿no? Entonces, que sea eso. Muy bien. Vamos ¿alguna pregunta? Vale, pues entonces pasemos al siguiente punto, el punto B, que dice siempre para compartir el Evangelio. Ahí entra lo que el pastor comentó. ¿Te acuerdas lo que dijiste, Peter? Exacto. A ver si me hace caso. Sí. Dele una. Muy bien. Vamos a leer 1 Pedro 3:15, que lo tienen allí. Muy bien. Aquí está. Estad siempre, nos dice que siempre preparados, que no nos encuentre desprevenidos, estar siempre preparados. Entonces nosotros necesitamos, a ver si me saco. Sí, siempre, prepárate para compartir el Evangelio. No sabemos en qué momento Dios nos va a abrir esa puerta. No sabemos en qué momento Dios nos va a dar esa oportunidad. Puede ser en el metro, puede ser en la parada de un autobús, puede ser a la salida de un restaurante. ¿Quién sabe cuando estamos de camino al trabajo, caminando o volviendo, a lo mejor cansados? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser la oportunidad? Y siempre tenemos que estar preparados y con sabiduría para saber lo que vamos a decir, ¿no? Ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos vamos a preparar? No me vayan a decir, yendo a la clase del domingo. No, sí es importante. Pero, ¿qué más? Porque la preparación no es solamente la clase del domingo. La preparación es algo muy bien. Eso me gusta. Aprender versículos.
Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Lo más importante es algo que nosotros hacemos todos los días. O bueno, debemos hacer todos los días. ¿Cuál es eso? ¿Mm? ¿Orar? Sí. ¿A qué llamamos? Nosotros le llamamos a eso, que decimos es lo primero que tenemos que hacer como creyentes. El devocional. El devocional es importante. Nuestro tiempo devocional con el Señor. Pero no es el tiempo devocional de que, bueno, mira, me he levantado y me quedan 10 minutos y voy corriendo. Que a veces nos pasa, no digo que no. Y salimos corriendo y hago una oración rápida y leo un versículo, no. Estamos hablando de un tiempo devocional de calidad con el Señor. Es decir, para tomar el tiempo para poder orar, tomar el tiempo para poder leer las Escrituras, meditar en ellas, buscar, enseñar, subrayar y como el pastor dijo, memorizar. Memorizarnos los versículos. Un tiempo que nosotros no solamente nos enriquezca a nosotros, que sí, gracias. No, pero es algo que Dios va a utilizar, no solamente en ese momento, sino a futuro, cuando nos toque compartir el Evangelio con alguien más. Entonces, ese tiempo de calidad es importante para el momento que llegue, nosotros probamos proclamar el Evangelio. Si no estamos, y esa es parte de esa preparación. No solamente es las predicaciones, la enseñanza, los miércoles, no, es el día a día que nosotros tenemos nuestro trato con Dios. Dios trata con nosotros, nos enseña, nos habla, sentimos la palabra del Señor, memorizamos su palabra, la guardamos y eso es muy importante, ese tiempo de devocional. Ahora, nosotros también hace poco, bueno, digo poco, hace unos meses atrás, nosotros estuvimos estudiando un tratado. ¿Recordáis de aquel? Que el pastor trajo hasta dibujos y puso. Y es un tratado que se llama exactamente. Nos está diciendo de que nosotros a veces hablamos con alguien o apenas nos encontramos, solamente podemos conversar, pero nosotros lo que tendríamos que es tener tratados que son confiables, que hablen del Evangelio, que dirijan a la gente al Evangelio. Y ese tratado, Dos maneras de vivir, es ideal. Nos habla de poder andar con ese tipo de copias y en algún momento dado poder entregarlo a esa persona. No sabemos el impacto que pueda tener. Nosotros estamos orando por ello, que eso puede impactarle a esa persona y leer en ese momento este tratado que le va a hablar de su condición, le va a hablar de la condición humana, de la condición en la que está, de hablarle de quién es Jesucristo y cómo es que él puede ser cambiado por él. Entonces, es importante pues tener nuestro tiempo de devoción que sea de calidad, tenemos necesidad de estar preparados como buen soldado de Cristo y llevar no solamente nuestra Biblia con nosotros, sino algún tratado que pueda servir a alguna persona y que pueda ayudar a otra persona. Siempre hemos dicho, y nosotros, por ejemplo, siempre tenemos algunas Biblias aquí. ¿Por qué tenemos algunas Biblias aquí? Para regalar. A veces para prestar para alguien que no ha tenido, algún hermano que no ha tenido, la coge y la vuelve a su lugar, pero el objetivo principal es regalarla a alguien que nos visite y no tenga Biblia, o no conozca el Evangelio y tenga una Biblia. Porque si tú le dices que se compre, no se va a comprar, pero sí se las puedes regalar. Entonces, aquí nos aconseja que podamos nosotros tener. Dígame. Creo que tenemos uno sobre Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Sí, lo podemos poner. Yo creo que lo podemos sacar para que los hermanos lo puedan llevar. Sí. Y poder tener un tratado de confianza, ¿no? Entonces, nosotros dice que podamos tener algunas Biblias. A veces, a ver, personalmente, yo también tengo en mi casa Biblias, pero son Biblias mías, ¿no? Pero yo creo que debo preocuparme un poco en tener alguna Biblia que no sea tan cara, tal vez, pero que tenga para regalar a alguien que lo necesite, alguien que no conoce a Cristo, que yo tenga, diga, pues toma, ¿no? Y de eso nos trata. Uh -huh.
asociación. Sí, la sociedad. Ah. No, pues si queremos podemos hacer un pedido, sí. Para... Bueno, muy bien. Y nos habla de una cosa más. Nos habla de leer algunas biografías. ¿Por qué? Nosotros conocemos, siempre hablamos de gente como Spurgeon, de gente que se dedicaba a la predicación. Y yo creo que es gente que pasó, que pasó dificultades, pasó por amor a Cristo un montón de cosas, pero ellos estuvieron fieles a la predicación de la palabra. Y yo creo que a veces, aunque realmente nosotros debemos mirar a Cristo, pero también es importante ver a esos hombres que nos han dado ejemplo. Pablo lo dice, que él es ejemplo. Entonces, creo que es bueno. Yo el otro día me descargué algunas y quiero leerlas de algunos hombres que dedicaron toda su vida a la predicación del Evangelio. Porque eso nos puede motivar, nos puede animar. No todo es color de rosa el camino, ¿no? Así que yo creo que eso es importante, muy importante. A ver, no sé si esto pasa. Sí. ¿Funciona o no funciona? Sí. Bueno, este es el tipo devocional. Vamos al siguiente. Sí. Ah, que te apunte ahí. Ah, vale, vale, vale. Yo pensé que había que apuntar allí. Ah, vale, vale, te apunto allí. Muy bien. Vamos avanzando, que nos gana la hora luego. Dice, siempre oportunidades para compartir el Evangelio con las personas a tu alrededor. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Siempre qué? Ay, pero ya sí. Apunto. La costumbre, la costumbre. Muy bien, sí. Muy bien. Siempre buscar oportunidades para compartir el Evangelio con las personas de nuestro alrededor, ¿no? Ahora, hablamos al comienzo sobre intencional y estamos hablando sobre ser intencional y estratégico en la vida, ¿no? Y esto tiene que ver mucho. Nosotros tenemos que buscar las oportunidades de compartir el Evangelio con la gente de alrededor, familiares y, como hemos dicho, familiares, amigos y compañeros de trabajo, ¿no? Ahora, nuestra intencionalidad no solamente es buscarles. Hemos dicho que nuestro primer paso es dedicar un tiempo a ¿qué? ¿Qué dijimos lo primero? Orar. Seamos intencionales en orar, es decir, por las personas que nosotros queremos, ¿no? A las queremos compartir. Y como nuestro pastor nos ha compartido, él ha conversado con su vecino, ¿no? Es algo a mí que un poco, en mi caso personal, me cuesta un poco, porque mis vecinos nunca están en su casa, o están saliendo y entrando, ¿no? Pero quizá lo pueda hacer con algún otro que conocí en el trabajo y que vive justo en mi comunidad y podamos conversar. Aunque es raro a veces encontrarles, la comunidad es demasiado grande a veces. Pero nos habla de ser intencionales en orar y en conocer y buscar a estas personas que quizá nosotros conocemos, ¿no? Aunque aquí también nos dice de invitarlos, aquí decía invitarlos a cenar, pero yo creo que puede ser invitarlos un café, un refresco, quizá un almuerzo, una cena o algo sencillo. Entonces, que tengamos esa oportunidad de poder conocerles más. Es importante conocer a las personas, ¿no? Si no, no podemos entablar amistad. No podemos de frente agarrarlo y... No, creo que nos acercamos, los conocemos y sabemos quiénes son, ellos puedan conocernos un poco a nosotros y nosotros podamos recién entablar un acercamiento y una invitación a ellos para poder tener un tiempo más íntimo y poder conversar con ellos del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, estas personas obviamente son personas no cristianas, porque no conocen al Señor, ¿no? Entonces, que forman parte regular, dice, de nuestra vida, ¿no? Ahora, también nos habla de que hablemos con personas que no conocemos, que no conocemos. Hay personas que no conocemos. Yo, por ejemplo, no conozco muchos de mi comunidad. Conozco a algunos, pero no a todos. Pero si podemos y los vemos con cierta regularidad, quizá podríamos nosotros acercarnos para poder conversar con ellos, ¿no? Especialmente si son de nuestro edificio o quizá de la misma comunidad, ¿no? Y que esto se haga un hábito, que podamos conversar con otras personas y acercarnos a ellos. Ah, pues mira, sí funciona. Apuntando hacia... Vamos a ver el siguiente.
La letra D. Vamos a ponerlo. Dice, siempre busca oportunidades de seguir el evangelio con aquellos que están lejos, ¿no? De compartir ese evangelio con los que están lejos. Nuestra misión como creyentes es predicar el evangelio, lo predicamos aquí cerca, pero hay hombres en otros lugares que están predicando el evangelio. No solamente están predicando aquí, están predicando fuera. Hay obreros en el mundo que son enviados. Nuestro pastor mismo fue enviado y plantó iglesias en Venezuela, ahora plantó esta aquí. Entonces, oremos por aquellos obreros que están llevando el evangelio, ¿no? En todo el mundo, que es importante. Ahora, también nosotros muchas veces no podemos ir, ¿no? Digo, no podemos ir, no podemos hacer ese tipo de labor. Lo hacemos aquí, pero podemos apoyar esa labor. Podemos colaborar con aquellos misioneros, con aquellas misiones que están llevando el evangelio, están llevando ahora mismo con la situación que tenemos en Ucrania, con la situación que tenemos, no solamente en Ucrania, en otros lugares también, pero este es especialmente por lo de la guerra. Están no solamente llevando alimentos, no solamente están llevando medicina, no solamente están llevando víveres, abrigo, sino también están compartiendo la palabra del Señor. Algo que ahora mismo no podemos hacer, porque quizás tenemos nuestra familia, estamos aquí, tenemos el trabajo, pero de alguna u otra manera nosotros podemos compartir. La vez pasada hicimos también una colaboración y se la llevamos a Alcorcón y ellos creo que la enviaron para Toledo, ¿verdad? Se lo llevaron todo eso para Ucrania. Entonces, podamos nosotros colaborar de una manera generosa, de una manera quizás sacrificial, sí, porque la situación ahora no ayuda, pero podemos apoyar a los misioneros que están llevando el evangelio a otros lugares, ¿no? Este es algo que quizás sea difícil, pero no imposible, y que de donde yo vengo es más común que aquí, acompañar en las misiones. Algo que no he visto yo aquí así, pero que yo soy de Perú y entonces ahí sí, muchas veces los pastores o los misioneros iban de viaje y le acompañaban otros jóvenes u otras personas que tenían tiempo y se disponían y iban a las misiones, acompañando para ver, conocer el terreno, el campo misionero. Ah, bueno, sí, pero yo estoy hablando de ir fuera de, no, a otra provincia. Nosotros íbamos a otra provincia, se iba a otra provincia. Te iba, por ejemplo, de Lima, te ibas a Huancayo, a Huaraz, a donde sea, que está lejos, si está fuera de Lima, y te quedabas días fuera, ¿no? A eso me refiero. Pero sí, nosotros hacemos este tipo de trabajo aquí, cuando vamos a visitar a algún hermano, le vamos a compartir la palabra, lo vamos a animar, etcétera, ¿no? Eso siempre lo hacemos, pero hablo de unos viajes un poco más, que son más centrados en esto y van a la predicación, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Orar, dar, y si es posible, involucrarnos de una u otra manera. Quizá descubrimos que ese es nuestro llamamiento. No lo sabemos, así que sí. Sí. Eso también hacemos en Perú. Muy bien. William, la expedición. Vamos. Muy bien. Perfecto. ¿No? Ese es con el primer punto, de ser intencionales y estratégicos en nuestra vida. Ahora vamos con el segundo. Creo que en su papel está la vuelta, ¿verdad? Sí, a la vuelta. Vuelta de vuestra hoja. Tenemos el siguiente. Ay, perdón. Muy bien. El segundo punto es cómo compartir, nuevamente ahora sí nos centramos con cómo compartir el evangelio con familiares, amigos, compañeros de trabajo, y tenemos el primer punto. Dice, el evangelio que nosotros compartimos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, es el mismo evangelio que compartimos con cualquier otra persona. No hay un evangelio especial porque es mi amigo, no es especial porque es mi compañero de trabajo, no hay nada especial porque es mi familiar, porque el mensaje de salvación es idéntico para todos. Somos pecadores y necesitamos eso, igual quienes seamos. Entonces ese mensaje
Es idéntico para todos, es el mismo, no ha cambiado. Ahora, ese evangelio nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia, la verdad de Dios no cambia y nuestra situación no cambia a menos que Cristo esté en nuestras vidas. Así que las personas siempre son pecadores. Aunque se hagan sus buenas obras o no las hagan, son pecadores. Y siempre Cristo es el Salvador. No hay otro Salvador. No hay manera de salvarse fuera de Él. Así que Él murió por nosotros, que hemos sido rebeldes, que hemos querido vivir en nuestros pecados, y murió por Él, resucitó de los muertos. Y ahora nos llama a través de nosotros, como nosotros damos ese mensaje, a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, a creer en Él, como su suficiente Salvador, Señor y Dios. Así que no hay ningún Evangelio diferente. Es el mismo para todos. Así que no hay nada secreto, que algo especial que le vamos a decirle a nuestros hijos, a la esposa o al tío, al padre o mi amigo o a mi compañero que me cae de trabajo, que me cae bien porque siempre me ayuda. No, el evangelio es el idéntico para todos, ¿vale? Ahora, muy bien. Letra B. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice allí? Debemos orar, pero ¿qué dice? Hay una palabra antes de eso. Diligente. Esa es una palabra que a veces en nuestro tiempo, por nuestras obligaciones, creo que dejamos pasar un poco. El ser diligente viene con constancia, el ser diligente es realmente intencional, el ser diligente significa que me ponga a ello de verdad, no de vez en cuando me acuerdo, sino algo constante, permanente. Por eso habla de ser diligente con regularidad y perseverancia, ¿no? Especialmente por aquellos que necesitan el evangelio. Sí. Tú hablas del rol del cronograma de oración, sí. Sí, en orar unos por otros, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, necesitamos estar en ello, ¿no? La oración es no solamente algo, es parte de nuestra vida, tiene que ser algo normal en nuestra vida, ¿no? Pero es poderosa la oración. Dice que la oración del justo puede mucho, ¿no? Entonces, eso a nosotros, el estar en oración constante, fieles al Señor, a pesar de nuestros fallos, sí, a pesar de nuestros errores, a pesar de que a veces somos hasta infieles al Señor, pero el Señor es fiel, Él permanece fiel, ¿no? Y que nos haga fieles cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando vamos a compartirlo con otras personas, que sea un Evangelio fiel, no basado en lo que la palabra del Señor dice, no basado en nuestras experiencias, sino en lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Sea nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿no? Es importante. Y yo me acuerdo que muchas veces el pastor lo ha dicho, qué importante es tener un listado de las personas por las que queremos hablarles el Evangelio. Personas por las que vamos a, sea familiar, sea amistad, sea el compañero del trabajo y ser persistentes en ello, para que Dios nos dé esa oportunidad. Porque a veces las amistades no te quieren oír, los amigos no te quieren escuchar, los compañeros como que se burlan un poco, que tu misma familia que te conoce tu pasado, que le cuesta creer que tú eres creyente y a veces no te quiere creer o no te quiere escuchar, pero ocurre esas cosas. Entonces es importante que nosotros estemos orando por ellos. Está bien, John, era ya. Muy bien. Sigamos, dice, hay que hacer algo. ¿Qué son? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tipo de planes? Pues eso es una. ¿Qué más? Tú haces una cosa que te gusta llevar a la gente, aparte de comer. La bici, exacto. ¿Eh? Sí, nosotros creo que podemos planificar. Conocemos a nuestras amistades, conocemos a nuestra familia, sabemos qué más les gusta. Quizá a lo mejor aprovechando un poco de lo que les gusta, los invitas, quedas con ellos,
y puedes aprovechar la oportunidad de poder hablarles el evangelio allí, ¿no? Ahora, ya hemos dicho que esta es una responsabilidad grande delante del Señor. El Señor nos la ha puesto sobre nosotros y es una responsabilidad hablar a nuestra familia. A veces es difícil, a veces es difícil porque no siempre están dispuestos, ¿no? Y que ellos puedan entender lo que Dios les está ofreciendo, lo que Él quiere de ellos, ¿no? Ahora, como padres que tenemos hijos, ya sean pequeños o grandes o mayores, tenemos esa responsabilidad de hablarles especialmente, ¿no? Especialmente cuando son pequeños. Ahora aquí nosotros tenemos niños pequeños que se están criando en la iglesia, pero lo más importante es lo que ellos van a aprender el evangelio es en su hogar, principalmente, porque es donde pasan más tiempo con sus padres, ¿no? Entonces siempre Deuteronomio 6 es un capítulo importante para nosotros poder leer de lo que Dios espera como padres de nosotros, ¿no? De cómo criarlos, amonestarlos, dirigirlos en el camino del Señor, ¿no? Pero eso que tampoco tiene que decir, yo tengo hijos que ya no están en mi casa, ya son adultos, pero muchas veces nosotros les escribimos, les animamos, les mandamos mensajes, le hablamos del Señor. Hay por ahí alguno que un poco que es duro, especialmente mi hijo mayor, pero muchas veces da gracias de lo que le mando o lo que su madre le manda. Entonces, nunca dejemos de hablarles, nunca dejemos de compartirles la palabra del Señor, aun cuando no están en casa. Yo creo que es importante porque confiamos en el Señor que Él es fiel y hará su obra en el momento que Él vea conveniente, ¿no? Ahora, esa es de la perspectiva de los padres, pero muchos de nosotros a lo mejor somos hijos que nuestros padres no son creyentes. Ahora, como hijos también tenemos esa responsabilidad, la misma responsabilidad como padres, la misma tenemos como hijos, de poder hablarles a nuestros padres, que aunque ya no vivamos con ellos tal vez, o si vivimos con ellos, dar esa oportunidad que Dios quiere que ellos sean alcanzados por la palabra del Señor. Entonces, lo importante, orar, planificar y poder conversar con ellos, ¿no? A veces piensan que porque ya son mayores no pueden cambiar, pero Dios es un Dios poderoso, así que transforma los corazones, cambia las vidas. Y si Dios nos da esa oportunidad, nosotros podemos tomar esa oportunidad. Necesitamos solamente una lista, hagamos una lista. Yo creo que tú lo dijiste alguna vez, lo hiciste, nos lo comentaste, nos diste un material, me acuerdo, sobre hacer un listado de las personas por las que queremos orar y las que queremos que Dios nos dé la ocasión de poder conversar con ellas, ¿no? Muy bien. Ahora, por allá, perdón. Muy bien, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, dice, con respecto a los familiares y compañeros de trabajo, es hablarles con honor, respetándolos, es verdad, respetando, porque a veces tienen unas ideas, pero respetamos sus ideas, pero sobre todo con esto, humildad. A veces pecamos, bueno, digo pecamos, a veces erramos. Conocemos la verdad, sí, conocemos la verdad en la situación nuestra, conocemos del verdadero Salvador. Para nosotros ahora todo eso es claro. Para mí es claro por qué murió Cristo. Para mí no lo dudo en absoluto. Pero antes de eso, yo tengo que recordar que no creía en eso. Que me parecía que eso era una locura. Que me parecía a mí que eso era de risa. Pero cuando Dios toca el corazón, nos cambia de verdad. Nosotros entendemos la verdad de Cristo, entendemos la verdad del Evangelio. Y para nosotros es lo más natural. Tiene lógica. Tiene toda la razón. Lo aceptamos, lo creemos, lo vivimos. Pero nuestros amistades, familiares, compañeros, ellos van a estar como nosotros antes de convertirnos, cerrados. No van a querer creer fácilmente. Creen que les están engañando, creen que se están burlando de ellos. Y por eso necesitamos nosotros ser humildes. Porque a veces pensamos, como ya conocemos la verdad, porque yo he visto gente mandar al infierno a otras personas, porque sí, están en pecado, ¿vale? Pero no puedes ir con una actitud
tan arrogante, una actitud de decir yo lo sé todo, no. Es que ellos estaban como nosotros estábamos. Ahora nosotros vemos, pero ellos todavía no ven. Entonces, seamos pacientes, que es lo que vamos a ver más adelante. Respetemos, pero sobre todo con humildad, al hablarles a ellos. Nuestro conocimiento no nos puede envanecer, no nos puede cegar. Así que, por allá. Muy bien. Ahora, con los compañeros de trabajo. No es que sea distinto, va a ocurrir cosas similares. Pero en el lugar de trabajo es un lugar un poco diferente en el sentido de que nosotros estamos trabajando porque necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Y ahí hay compañeros y hay jefes. ¿Qué dice Mateo 10, 37, 39? Que lo tenemos allí. Si alguien lo quiere leer. Muy bien. Es un pasaje que seguramente lo habremos leído muchas veces y también será un pasaje que habrá sido mal interpretado. Pero el punto aquí es de que nuestro amor primordial, nuestro amor es Cristo. Él nos dice que debemos predicar la palabra. Él nos dice que compartamos este evangelio, estas buenas de salvación. Muchas veces nos sentimos atemorizados, quizás avergonzados, y quizás sea más fácil hablarle a mi padre, a mi madre, a mi hermano, porque al final son mi padre, mi hermano, mi hermana, etcétera. Y aunque se disgusten conmigo, yo voy a volver a estar con ellos, voy a volver a tener la misma oportunidad. Probablemente con los amigos también pase lo mismo, o quizá alguno diga yo no quiero nada contigo, pero bueno. Pero ¿qué pasa en el lugar de trabajo? Sharon dijo algo al comienzo, que también fue parte de esto. Cuando decíamos cómo tiene que ser cuando prediquemos el Evangelio, dijimos muchas cosas. Y entre ellas era tener que, exacto, es eso. Ser valiente con lo que creemos. Muchas veces, a veces lo que creemos, tratamos de que por no perder la amistad con alguien, por no perder el trabajo a alguien, quieres acomodar tu fe de tal manera de que encaje con lo que el mundo dice, que encaje con lo que el mundo hace, para quedar bien. Entonces, yo personalmente creo que nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar posiciones y quizá a veces hasta ser radical con algunas cosas. En muchos trabajos a veces se te pide que hagas cosas no lícitas para poder ahorrar un poco de dinero a la empresa. A veces te piden que pases por alto ciertas cosas porque es más conveniente para la empresa. Y tú sabes que eso está mal. Compañeros de trabajo que a veces te piden que tú hagas algo para cubrir una falta de ellos. Y tú sabes que eso está mal. ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Por qué lo digo que es un poco más diferente? Porque nuestro trabajo puede correr riesgo. A lo mejor tu jefe te dice que hagas algo y tú le dices que no. Y por eso te dice te vas y te echa del trabajo. Entonces, eso es un tema que muchas veces para muchos puede ser, para nosotros puede ser difícil. ¿Cómo posicionarnos en el trabajo? ¿Soy fiel a mi Dios? ¿A lo que Él me dice? ¿A lo que yo conozco? ¿A lo que sé? O bueno, yo cedo para complacer a mi jefe, para complacer a mi compañero o para beneficiarme yo. Entonces, es un tema que nosotros tenemos. Entonces,
este versículo parte mucho en ello. ¿Qué es nuestra fidelidad, nuestro amor al Señor? ¿Es más? Entonces, yo creo que sí, es necesario que estemos dispuestos a tomar riesgos, ¿no? Yo me escribí algunas preguntas porque me las estaba yo haciendo también a mí mismo y decía, ¿estaría yo dispuesto a soportar que se burlen de mí porque soy cristiano y porque creo en tales cosas y se rían de mí? Estoy dispuesto quizá a que me señalen con el dedo porque yo soy radical en unas situaciones y me tachen de homófobo o de xenófobo, de lo que quieran tacharme. Y estaría dispuesto quizá a irme del trabajo a que me echen del trabajo por querer ser honesto, por querer ser correcto, por querer honrar a Dios. Yo creo que eso lo dejaba la reflexión de cada uno, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos en nuestro testimonio, que es realmente un testimonio y que habla de Cristo, ¿no? Entonces, es importante, creo yo. Seguramente que muchas veces algunos de nosotros podríamos hasta dar testimonio de estas cosas, de que puedan haber pasado en el trabajo y a lo mejor nos hemos mantenido firmes y quizá no. Muy bien, vamos ya casi concluyendo, ¿sí? Ahora, dice, mientras más cercanos seamos con alguien, entonces va a ser, cuanto más cerca yo esté de una persona, mucho más importante va a ser algo, esto, nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida conforme a lo que nosotros conocemos a la palabra del Señor. Y es muy importante asegurarnos de vivir esa vida de manera humilde, de manera diligente, como hemos estado hablando, porque ¿quiénes son los que nos están viendo a nosotros? ¿Quiénes son los primeros que nos ven? La familia, tu familia. Ellos son los más cercanos, tus hijos, y si eres un hijo creyente, tus padres y tus hermanos, tu esposa, tu esposo, son los más cercanos. Quizá tus padres, tus tíos, depende cómo es tu relación familiar con los demás. Tus amistades y los que están más cercanos a ti son los que con todos los días te topas en dónde. ¿Qué hacemos todos los días? El trabajo. Y ellos son los que te están viendo. Te están viendo qué dices. Perdón, están escuchando lo que tú dices. Están viendo lo que tú haces. Si lo que tú hablas con tu boca y tú lo que haces van de la mano. Entonces, por eso es importante vivir esa vida con diligencia, ¿no? Y asegurarnos que vivimos correctamente. Ahora, ¿por qué creen que es esto? Tiene que ser así. ¿Solamente porque el Señor lo dice? Cuando Dios nos manda a hacer esto, ¿por qué? Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Ese evangelio tiene que ser una realidad en nosotros. Nosotros podemos hablar, pero nuestra vida puede reflejar otra cosa. Entonces, no solamente es proclamo, reflejo, proclamo, reflejo. Y eso lo vemos en la vida de Cristo, por excelencia. Él proclamaba, pero reflejaba. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Por eso dice que nosotros somos luces en este. No somos la luz, simplemente somos el reflejo de esa gran luz que está allí. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Entonces, a través de nosotros, muchas veces las personas van a ver la esperanza, el amor y el poder de ese evangelio que transforma. Y yo creo que algunos puedan testificar de cómo el Señor ha ido cambiando sus vidas y eso lo ha ido notando su familia. Pero eso lo han ido notando sus amigos, eso lo han ido notando sus compañeros de trabajo, ¿no? Primera de Pedro 3 habla sobre muchas cosas, habla sobre la relación conyugal, cómo es ver la esposa, cómo es ver el marido, pero más que eso, a nosotros nos llama a que
seamos verdaderos creyentes en toda nuestra manera de vivir, en todo aspecto de nuestra vida, porque esa es la manera de proclamar el evangelio en nuestro hogar. Lo proclamamos a la esposa, lo proclamamos al esposo, lo proclamamos a nuestros hijos. Y si tienes nietos, lo proclamas a tus nietos de esa manera. Tus amigos, se lo proclamas a tus amigos, porque son tus amigos íntimos, son los que te conocen de verdad. Los que vienen a tu casa, conocen a tus hijos, conocen a tu mujer o a tu marido, lo que sea. Conocen a tus padres, ¿no? Y ellos son los que de primera mano pueden ver ese testimonio en nuestras vidas. Y sobre todo, como decíamos, los que están en tu trabajo, con los que de alguna manera convives 8 horas al día, o más tal vez, y que te ven, ¿no? Entonces, ese proclamar del evangelio es importante. Y es importante en nuestra vida. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, como dice la escritura, ¿no? Y si nos equivocamos, erramos, debemos admitir nuestros errores, ¿no? A veces nos cuesta, a veces nos es difícil, quizá por vergüenza, orgullo, pero si hemos cometido un error, creo que ellos tienen que ser los primeros en saber que no lo ocultamos, que lo admitimos y queremos ir para adelante. Así que nosotros no vamos a salvar a la gente, sino es el Señor actuando a través de su Espíritu Santo. Y para terminar ya, porque hay que seguir, bueno, era lo que decía, ¿no? La importancia de asegurarnos de vivir humildemente y diligentemente. Lo que dijimos al comienzo, alguien lo mencionó. Ese testimonio que vamos a dar a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros compañeros, no solamente no tiene que ser un testimonio urgente porque necesitan de Cristo. Porque como si ellos mueren ahora, pues se fueron y no hubo oportunidad de hablarles del evangelio. Pero al mismo tiempo que es urgente, porque el mundo necesita de Cristo, también es paciente. Por lo mismo que decíamos, nosotros, por experiencia, no vinimos al Señor la primera vez. Quizá pasó mucho tiempo. Quizá alguien estuvo orando por ti. Quizás son tus padres, una amistad, pero alguien estuvo orando por ti y paciente. Alguien que te decía y te mencionaba a Cristo y te predicaba a Cristo y te hablaba de la salvación, de ese mensaje, de ese evangelio, y tú no lo escuchabas. Es que eso pasaba, a mí me pasó. Mi madre me hablaba. Por más que yo fui de pequeño a la iglesia, pero me hablaba y yo no quería escucharlo. Hasta que Dios hizo su obra en la vida, en mi vida. Así que yo creo que muchos de nosotros tenemos una experiencia quizá muy similar, pero paciencia. El trabajo de predicar es nuestro trabajo, pero el de convertirlos no es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Esa es la obra del Señor. Nuestro trabajo es anunciar el evangelio, orar, prepararnos siempre para poder hablarles del evangelio, de la verdad, pero con paciencia, con paciencia, con paciencia. El Señor fue paciente con esos 12 hombres que le acompañaban, que no vieron quién era Él hasta el final, y aún así. Así que nosotros también seamos pacientes con las personas por las que oramos, por las personas con las que queremos compartir el evangelio. Tampoco significa que cada vez que le veamos les hablemos inmediatamente del evangelio, sino cuando vean oportuno. Y podemos usar. Nosotros ahora, bueno, en el tratado decía que podía escribir, bueno, cartas, ya eso ya no se estila. Ahora, luego cambió por emails, pero ahora todo lo que hacemos, ¿qué lo hacemos? ¿Por dónde? El móvil. Antes era cartas, pero ahora por el móvil. En un mundo como el que tenemos, nosotros podemos aprovechar las redes sociales, especialmente, por ejemplo, estas de mensajería, como el WhatsApp, el Telegram y tantas cosas más que hay, para poder compartir el evangelio, para mandar un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento,
compartir quizá un versículo, compartir algo con aquellas personas, amigos, familiares, si están cerca o están lejos, da igual, pero podamos compartir con ellos. Amén. Así que creo que vamos a ver, por allá. Realmente esta tarea no es una tarea, es una tarea de siempre. Está en la palabra del Señor y lo sabemos. Pero creo que necesitamos pedir al Señor en oración que fortalezca nuestros corazones, que no desfallezcan, que no nos desanimemos porque no nos quieran escuchar. Realmente no nos escuchan a nosotros, es la palabra del Señor. A quien están rechazando es al Señor realmente. Pero que el Señor nos dé esa oportunidad, que abra esas puertas que necesitamos. Que podamos sentarnos, pedir al Señor y, como decíamos, planificar en qué momento o con quiénes, por quiénes voy a orar, o con quiénes quiero compartir el Evangelio, cómo oro con ellos, cómo me preparo y cómo puedo acercarme a ellos y en qué momento Dios nos dé la oportunidad. Como dijo Peter hoy, temprano, dijo, solamente conversó con su vecino, pero el hecho de saludarlo, el hecho de decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te fue bien? Ya es un acercamiento que da paso a otro acercamiento y que pueda llegar al momento en que puedan sentarse y conversar y hablar de cosas espirituales, de cosas como el compartir el Evangelio y el Señor. Amén. No sé si alguien quiera compartir algo, decir algo. Bueno, entonces vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar para que el Señor pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos dé esas oportunidades. Padre, Dios de verdad, de toda gloria. Señor, ciertamente necesitamos de ti. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, ni en nuestra capacidad, no es nuestro intelecto, ni nuestra manera de hablar, si tenemos facilidad de habla o no. Realmente el que hace la obra eres tú. Señor, somos instrumentos tuyos. Nos has puesto no solamente para que disfrutemos de esta vida eterna, sino que compartamos este mensaje, de que lo compartamos con otros, principalmente con los que están más cerca, y hemos hablado de la familia, de las amistades, de los compañeros de trabajo, pero eso no implica que no pueda hablarle a algún desconocido, que siempre nos darás oportunidad. Y oramos, Señor, para que nos des fortaleza, nos des ánimo, Señor, nos fortalezcas estas manos debilitadas, que fortalezca, Señor, estas rodillas que se endeblen, Señor. Fortalécelas, Señor, para que no tengan temor de hablar de tu palabra, para que no tengan temor nuestros labios de queden callados, antes bien que podamos compartir la palabra con aquellos que lo necesitan. Realmente todos lo necesitamos, pero hay gente que nada, a veces está pasando dificultades, está pasando momentos difíciles, y tu palabra siempre es un consuelo, tu palabra siempre es esperanza, y más que nada, Señor, porque tú quieres la salvación del impío, Señor. Así que, Padre, nos encomendamos luego de haber podido compartir esto, que pueda ser realidad, Señor, que podamos orar con intencionalidad, que podamos preparar, Señor, con intención las conversaciones, que podamos acercarnos a la gente y que tú nos des esa oportunidad, que nos des sabiduría, que nos preparemos con tu palabra. Señor, no son nuestras experiencias, no son nuestros sentimientos, es lo que tu palabra dice, Señor, de la verdad del Evangelio, Señor. Cristo, tú seas glorificado y exaltado, y que podamos estar, Señor, siempre dispuestos, siempre preparados para anunciar, Señor, tu palabra, para compartirla con todo aquel que lo necesita, para llevar el Evangelio y extender tu reino, Señor, como tú nos lo has dicho, hasta los confines de la tierra. Pero tenemos que empezar por aquí. Empecemos por casa, empecemos por nuestros familiares, por nuestras amistades. Señor, gracias por las oportunidades que nos vas a dar. Gracias, Señor, y que ponga en nosotros ese deseo de cada vez seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, te bendecimos. Gracias, gracias, Señor. ¿Qué más te puedo decir? En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.